darle siempre a los automovilistas que tengan mucho cuidado, ¿no? Porque todavía se ven estos casos de choferes que le meten el carro al ciclista, que no respetan al peatón. Les pido un favor. Cada vez que ustedes vean a un peatón en una esquina, amigo chofer, cuando veas a un peatón en una esquina, detente, para. Recuerda que el peatón es la prioridad, tiene que pasar primero y luego avanzas tú con tu carrito. Es importante. No trates de ganarle al peatón porque lo más probable es que lo puedas atropellar. Ahora sí, siendo las 11:08, pasamos obviamente a seguimos con nuestra pauta. Y es que, a ver, todos sabemos, todos los que somos padres, sabemos que nuestros niños, los bebés, los chicos en casa son muy curiosos. Y lamentablemente a veces ocurren accidentes, ocurren pues situaciones que uno, digamos, no quisiera que ocurran en casa. A mí me sucedió. Me sucedió hace como 1 año y medio aproximadamente. 1 año más o menos. Con mi hija se me ocurrió comprar pues estos adornos que tienen estas piedritas blancas, ¿no es cierto? Estas piedritas blancas, se me ocurrió comprarlas porque las vi bonitas, ¿no? Bueno, las puse en casa y mi hija curiosa, mi hija mayor curiosa, tiene 8 años, curiosa agarró una de estas bolitas, se la puso en la boca y antes que le pudiéramos decir, digamos, sácate la piedrita de la boca, se la pasó. Lo peor de todo es que se le quedó en la garganta. Obviamente mi esposa entró en un cuadro, una crisis, ¿no? Dijo, mi hija, lo que hice fue justamente cargarla, ¿no? Y recuerdo que le empecé a apretar justamente a la altura del estómago, poco a poco, y también guardé mucha calma, y recuerdo que llamamos a los bomberos, pero mientras eso pasaba, bajé a mi hija y recordé que en el primer piso del edificio donde vivo, vive un bombero. Gracias a Dios le toqué la puerta con mucha tranquilidad, o sea, trataba de guardar la tranquilidad, por supuesto. Y el bombero salió y pudo, prácticamente le salvó la vida a mi hija. Pero esa es la pregunta, ¿qué hacer cuando ocurren estos accidentes en casa? Porque ocurren. A veces un niño se cae, se puede romper la cabeza, ¿no es cierto? Como puede, tener fiebre y a veces uno no le guarda atención a la fiebre y dice, no, ya le va a bajar. Y no sabe que cuando le da una fiebre bastante alta, tu hijo puede estar en riesgo. Bueno, para hablar de este tema y más, por supuesto, hemos invitado a la doctora Rosario Rueda, jefa del Departamento de Áreas Críticas del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, a quien le doy la bienvenida. Muy buenos días, doctora Rueda, ¿cómo está? Muy buenos días, Cristian. Gracias a Dios, todo muy bien. Muchísimas gracias por atendernos. Escuchó mi historia, doctora. Hasta un nudo se me ha hecho a la garganta de recordarlo. Imagínense. Fue el peor momento de mi vida, porque uno piensa pues que le puede pasar algo a tu hijo que puede morir en tus brazos. Pero para eso hay que guardar calma, ¿verdad? Para saber qué hacer. Efectivamente, Cristian. En estas situaciones lo más importante es, en la medida de lo posible, mantener la serenidad. Y felicito por lo que hiciste, porque probablemente le salvaste la vida en un primer momento a tu hijita al hacerle la famosa maniobra de Heimlich, ¿no? Esto que tú mencionabas, de presionar por encima del ombligo en una posición adecuada y obviamente poder recurrir a una persona que tenías a la mano como era el señor bombero, que definitivamente tiene mejor preparación para estos casos. Uh-huh. Por ejemplo, vamos con, digamos, los casos más recurrentes en casa. Por ejemplo, muchas personas minimizan el tema de la fiebre. Dicen, no, ya le va a bajar la fiebre, no pasa nada, le dan una pequeña pastillita, automedican al niño. Pero lo que sí es peligroso es que cuando la fiebre sobrepasa los 39, 40 grados, eso puede traer consecuencias graves al niño, ¿verdad? A ver, para empezar, la fiebre es un mecanismo de defensa de nuestro organismo. O sea, la fiebre en sí no es mala, es muchas veces el mecanismo al cual recurre nuestro organismo para tratar de combatir o atenuar los efectos del agente infeccioso, sea viral, sea bacteriano. Ciertamente, no todos los niños van a llegar a tener un cuadro convulsivo por fiebre.
generalmente son niños que ya tienen una carga premórbida. Pero ciertamente sí, se debe de aprender a manejar de inicio las fiebres en casa, y lo ideal siempre es iniciar, antes de automedicar, iniciar con los medios físicos, ¿no? Colocarlo, si es un niño pequeño, en una tina con agua tibia durante 15 a 20 minutos, bañarlo completamente, ¿no? Si es más grandecito, podemos introducirlo en la tina, en la ducha, etcétera, para ayudarle a bajar por medios físicos esta temperatura, mientras esperamos poder acudir a un lugar o con su médico, un centro médico, que evalúen al niño para ver cuál es la causa de la anemia. Ahora, pero ¿qué pasa? ¿Qué hacer si es que la fiebre sobrepasa los 40, por ejemplo? Claro. En esos casos, igual tenemos que manejar de inicio con los medios físicos y de inmediato llamar al médico tratante del paciente para poder saber con qué dosis podemos iniciar a bajarle la temperatura, ¿no? Existen medicamentos que bajan, como el paracetamol, bien has dicho, el metamizol, que generalmente lo utilizamos cuando las temperaturas son más altas, pero debemos de saber qué dosis utilizar, porque el niño, en pediatría nosotros todos utilizamos de acuerdo al peso del paciente, ¿no? Correcto. Para eso necesitamos saber una indicación médica. Correcto. ¿Y en el caso de vómitos, diarreas? Lo más importante en estos casos es tratar de hidratar al paciente, ¿no? Porque la deshidratación sí puede matar al paciente. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Darle, si las pérdidas son muy altas, vómitos o diarreas muy altas, solemos dar sueros, o en todo caso algún mate si es que no lo tolera mucho el niño, pero por sorbos, ¿no? O sea, no darle bruscamente una taza, o si es más grandecito, un pequeñito, un biberón o un vaso, sino sorbo por sorbo para tratar de que se rehidrate el niño. Mientras podemos llevarlo, si es que persiste mucho con las pérdidas, llevarlo a una emergencia. Claro que sí. Les pido por favor, obviamente, a todo el público que nos llame al 212-4100 y al 212-7165. Repito, 212-4100 y 212-7165. Estamos justamente con la doctora Rosario Rueda, jefe del Departamento de Áreas Críticas del Instituto de Salud Nacional del Niño de Breña. Y si quieren hacer preguntas, por supuesto, aquí estamos para atenderlas. Doctora, ¿usted cree que nos puede acompañar para el siguiente bloque para seguir justamente atendiendo las llamadas del público? Por supuesto, para eso. Y la dejo con una pregunta, ¿ok? ¿Es cierto que cuando la fiebre sobrepasa los 40 puede ocasionarle daños en el cerebro al niño? Me están haciendo esta pregunta por interno y me gustaría que me la pueda responder, pero en el siguiente bloque, ¿le parece? Perfecto. Estamos entonces con la doctora Rosario Rueda. No se mueva. Esto es RPP. Porque en la mañana le saqué las rueditas chicas a mi bicicleta. Cambia FX, la plataforma digital donde puedes cambiar y vender dólares de forma rápida y segura. Y olvídate de llevar efectivo en el bolsillo. Cambia FX. Para el estreñimiento, en la costa, sierra y selva, Limonada Purgante Marcos es la solución. Porque es rápido, efectivo y puntual. Un producto de Laboratorios Marcos. Confianza de siempre. Estos momentos son fundamentales para el futuro de los trabajadores de la agroindustria. Desde AGAP nos tomamos la libertad de proponer una vez más temas que no han sido considerados hasta el momento. Canon Agrario, sobre el incremento del impuesto a la renta para construir a través del mecanismo de obras por impuestos infraestructura en salud, agua, desagüe y educación que luego el Estado debe mantener. Senati Agrario, en las 3 regiones más importantes de la agroindustria, Ica, La Libertad y Piura. Capacitación, cursos obligatorios sobre derechos de las mujeres y educación sexual, cursos básicos en educación financiera, fortalecimiento de capacidades en labores agrícolas para trabajadores sin experiencia en dichas labores, fortalecer con el pago adicional de renta programas del Estado como Sierra y Selva Exportadora, Agroideas y PSI para integrar a los pequeños productores a la cadena agroindustrial y exportadora. Dialogando y trabajando juntos, podemos darle mejores condiciones a nuestros trabajadores del agro y a los pequeños agricultores. Para entender lo que sucede en el país tenemos que preguntar, analizar
y debatir. Creo que en primer lugar Quijote tenía sus antipanzas. Han entendido, yo creo, claramente el mensaje de la población. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Entrar al Facebook, al Instagram, al TikTok. Soy Jaime Chincha y en el Perú de hoy, nada está dicho. Continuamos aquí, por supuesto, en RPP, La Voz del Perú. Soy Cristian Sotomayor y estoy entrevistando justamente a la doctora Rosario Rueda, jefa del Departamento de Áreas Críticas del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, y estamos hablando justamente de los accidentes que ocurren en casa. Escuchen este dato, ¿ah? Los accidentes o lesiones no intencionales son la principal causa de muerte en niños. Según la OMS, cerca de 830,000 niños menores de 18 años fallecen a causa de este tipo de lesiones. Unas 1,000 defunciones de niños se podrían evitar cada día en el mundo si se siguieran medidas eficaces para la prevención de lesiones, subraya obviamente la OMS. Y es por eso que les pido, por favor, que nos llamen al 212-4100 y al 212-7165. Aprovechen, por supuesto, que estamos con la doctora Rueda y que nos puede responder varias interrogantes. Doctora, le dejé una pregunta que la gente me está escribiendo en el Twitter, en las redes, ¿no? ¿Es cierto que cuando la fiebre sobrepasa los 40 grados un niño podría causar lesiones cerebrales? A ver, esto es una creencia muy popular. Sin embargo, Cristian, lo cierto es de que más bien las infecciones severas suelen provocar fiebres altas. Correcto. ¿No? Y muchas veces la gente piensa al revés, que la fiebre es lo que le ha dejado un daño cerebral secundario a una meningitis. Cuando realmente es la meningitis lo que ha causado esta fiebre tan elevada, y que por la infección es que quedan con los daños o secuelas cuando estas no son diagnosticadas a tiempo, ¿no? Entonces, es lo contrario, entonces. Así es. Perfecto. Por ejemplo, ¿qué hacemos si es que nuestros niños se golpean, la cabeza se me ocurre, y le viene una convulsión, empiezan a convulsionar, se desmayan? ¿Qué hacer en ese sentido, en ese momento? Cuando hay una caída con golpe de cabeza, felizmente que solamente un 10% son los niños que por lo general pueden llegar a casos más severos como lo que tú mencionas. Cuando hablamos de casos severos, cuando después de la caída o del golpe hay presencia de convulsiones, alteración del sensorio, es decir, un niño que se torna o muy irritable o muy somnoliento, presencia de vómitos persistentes de tipo explosivos, o sea, es un niño que no tiene arcadas, no tiene náuseas, sino que bruscamente vomita en forma importante, presencia de dolores de cabeza persistente y muy intensa, obviamente pérdida de conciencia, ¿no? Todos estos son motivos por los cuales debemos de ayudar y acudir de inmediato a una emergencia. Mientras tanto, ¿qué hacemos si mi niño convulsiona? Lo más importante es la colocación del niño, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces durante la convulsión incluso pueden vomitar. Claro. Entonces aquí tenemos doble problema, porque por un lado, por la convulsión podemos obstruir la vía aérea y con el vómito aspirarse. Entonces tratemos de siempre colocar al niño en posición lateral, extendiendo un poquito la cabeza como para liberar la vía aérea y colocar ya sea un trapo, nunca a la mano, porque si no nos pueden morder a nosotros mismos, sino un trapo grueso como para que no se vaya a morder la lengua y no empiece a sangrar más. De inmediato acudir a una emergencia, ¿no? Correcto. Correcto. Es por eso siempre tener a la mano los números de emergencia, ¿no? Los números de la policía, los números de los bomberos, ¿no? Es importantísimo tener siempre a la mano. Por ejemplo, a ver, si ocurren los casos, ¿no? Ocurre en casa. Cuando un niño es, digamos, un poco curioso y empieza a abrir las botellas que están en casa y de casualidad puede beber una sustancia tóxica, ¿qué hacemos en ese momento? Porque yo recuerdo que, le voy a comentar, digamos, muchos dicen que tome leche, ¿no?
¿Eso es cierto? ¿Es real? ¿Qué hacer en ese momento? No, es que todo va a depender de la sustancia tóxica que ingiera. Ujú. Porque, por ejemplo, si se trata de lejía, lo peor que nosotros podemos hacer es invitarlo, por ejemplo, al vómito. Porque ya un daño se ha hecho al ingerir y doble daño le hacemos al provocarle el vómito y expulsar la lejía. Ujú. Entonces, no es tan cierto. Y tampoco eso de que tome leche, porque muchas veces esto le provoca vómitos. Ujú. Entonces, si está tomando una sustancia extraña, igual tenemos que acudir para que se le haga, de acuerdo a qué tipo de sustancia sea, un lavado gástrico y poder ayudar si necesita un antídoto, aplicarle el antídoto o darle los medicamentos más adecuados en ese momento, ¿no? Ujú. Pero como bien dices, muchos de los problemas que suceden en casa es muchas veces por falta de prevención. Ujú. Entonces nosotros siempre sugerimos a los papás nunca colocar sustancias tóxicas en envases de gaseosas, porque las criaturas no reconocen qué es, no simplemente ven una gaseosa, piensan que es gaseosa, lo toman y ahí pueden estar ingiriendo reticidas, lejía, querosene, etcétera. Claro que sí. Le pido por favor a las personas que aprovechen, que nos llamen al 212-4100 y al 212-7165. Repito, 212-4100 y 212-7165. Estamos hablando justamente de los accidentes que podrían ocurrir en casa con nuestros niños. Por ejemplo, es más, muchas personas, muchos adultos, muchos padres decimos, por favor, digamos, le piden a los niños que guarden silencio, que estén tranquilos. Pero yo, por ejemplo, tengo terror cuando mi casa está en silencio. Cuando mis hijas no hacen ruido, más bien ese es el momento que más terror tengo, ¿no? Y hay que siempre, los accidentes pasan en un segundo, nunca hay que, digamos, perderles el rastro, nunca hay que perderles la vista, siempre hay que estar atentos qué están haciendo. Por ejemplo, porque puede, por ejemplo, si usted está cocinando, en un segundo podrían ocurrir las quemaduras también, ¿no? Hemos atendido diversas emergencias, cubriendo reportajes periodísticos de niños, por ejemplo, que han jalado una olla y les ha caído el agua encima. ¿Qué hacer ante una quemadura, por ejemplo? Quemaduras como estas. Para todo tipo de quemaduras, lo ideal es colocar de inmediato la zona afectada en agua fría, no en hielo, en agua fría, para tratar de estabilizar ese cambio de temperatura y minimizar el riesgo de provocar más quemaduras de mayor profundidad, ¿no? Segundo o tercer grado. Y ciertamente, hago mención, en este año prácticamente de pandemia que hemos tenido, este tipo de accidentes caseros se han incrementado enormemente, ¿no? Y a nuestra emergencia ha llegado mucha más cantidad de niños con problemas de quemaduras producidos por líquidos calientes y por fuego también, ¿no? Pero han sido accidentes caseros, como bien mencioné. Claro, por supuesto, hay que tener mucho cuidado. Yo siempre digo, los niños no tienen que entrar a la cocina, no tienen para qué entrar. Evítenlo, por favor. Y eso de que no, que me va a ayudar, no, es muy probable que algo podría pasar. Tengan mucho cuidado con eso, ¿no? Y sobre todo alejarlos de recipientes que contengan agua caliente. Los accidentes pasan, de verdad que pasan. Y sobre todo que estamos en este momento, en época de navideñas, todavía tienen la costumbre de algunos adultos de comprar cohetones, fuegos artificiales. Y dicen, no pasa nada, es un cohetecillo. Señores, por favor, si ustedes piensan que solo es un cohetecillo, los invito a que vayan al Hospital del Niño Ebreña y que vayan al área de quemados para que se puedan enterar las cosas que ocurren. Innumerables veces los periodistas hemos tenido que cubrir noticias de niños que lamentablemente por prender un cohete, se han volado los dedos, han quedado mutilados, han perdido los dedos, ¿verdad, doctora? Es verdad. Esta misma Navidad también hemos recibido niños con voladuras parciales de los dedos. Es verdad. Claro que sí. Tenemos una llamada, nos están llamando de Cusco. Vamos con Rolando, que nos llama de Cusco, doctora. Muy buenos días, Rolando, ¿cómo estás? Hola, Cristian, buenos días. Muy buenos días. Rolando, muy buenos días. Te escucha la doctora. Bueno, al grano hoy. Doctora, buenos días.
quisiera que nos explique algo que comentó al comienzo. ¿Cómo se llama la maniobra para... ¿Perdón? Porque los restaurantes también ocurre bastante, que algunos brazos los han entrenado para ayudar a las personas que se atoran. ¿Cómo se llama la maniobra? ¿Y en qué posición hay que poner al cliente? No puedo escuchar bien la pregunta. Perdón, cuando se atoran los niños. ¿Qué hacer cuando los niños se atoran, doctora? Se refiere al atragantamiento. Atragantamiento, ¿no? Sí, efectivamente. Que no solamente sucede en los niños, también en los adultos, como dice el señor, a veces en los restaurantes ha sucedido, ¿no? En niños mayores de 1 año en adelante se realiza la maniobra de Heimlich. La maniobra de Heimlich significa de que uno se debe... A ver, siento por parte. Si el paciente está despierto, consciente, tose con fuerza, con energía, no lo toquen. No lo toquen porque con la tos muchas veces logra expulsar espontáneamente el cuerpo extraño. Tampoco démosle palmaditas en la espalda. Simplemente la persona, por sus propias energías, va a poder expulsarlo. Si vemos de que ya la tos es débil, que ya el paciente como que va empezando a perder fuerza, coloquémonos detrás del paciente, abrazándolo por detrás y colocamos el puño de nuestra mano, digamos la mano dominante, por encima del ombligo y por debajo del hueso del esternón, porque a veces pueden fracturar también el esternón, ¿no? Al término del esternón, por encima del ombligo, colocamos el puño con el pulgar y el índice pegado al abdomen y con la otra mano vamos a reforzar este puño y vamos a dirigir un impulso, una fuerza de un solo golpe hacia adentro y arriba, con la intención de provocar una presión negativa interna para que logre expulsar el cuerpo extraño. Esto lo podemos hacer durante 5 golpes intensos. Muchas veces con esto es suficiente para que logren expulsar. Si no lograran expulsar, debemos de continuar haciendo esta maniobra. Y si vemos que el paciente ya pierde la conciencia y deja de respirar, obviamente de inmediato llamar al 116 o al que es de los bomberos o al 105, etcétera, para que acudan en el socorro debido y en la medida de lo posible, de acuerdo con nuestros conocimientos, iniciarle ya las maniobras de reanimación. Muchísimas gracias, doctora. Doctora, una última recomendación al público, por favor. ¿Cómo no? Por favor, sobre todo para los padres de los pequeños, como les mencionaba hace un momento, la prevención es importantísima. Evitemos tener, por ejemplo, lo que mencionaba Cristian al inicio, ¿no? Objetos pequeños si tenemos, porque los niños son curiosos. Los niños son curiosos y parte de su exploración es a través del sentido del gusto. Ellos todo lo llevan a la boca. Entonces, evitar objetos pequeños, evitar colocar sustancias tóxicas a la mano de los niños, tampoco tener medicamentos a la mano de los niños, evitar que se expongan a riesgos de quemaduras, ¿no? Como bien decías, en la cocina o en la mesa, no poner cosas, platos calientes al borde de la mesa porque los niños jalan el mantel y se queman con los mismos. La prevención es importantísimo para evitar todos estos accidentes caseros. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctora. Muy amable por esta entrevista. Muy buenos días. Que pase un lindo año nuevo. Hemos estado entonces con la doctora Rosario Rueda, jefe del Departamento de Áreas Críticas del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña. Las recomendaciones están. Ahora depende de ustedes. Vamos a la pausa. Regresamos. Santa decora y celebra esta Navidad en Casa Grande con la mejor calidad de muebles y a los mejores precios. Sala, comedor